Hoy estudiamos la última bienaventuranza. Está en los versículos del 10 al 12 del capítulo 5 de Mateo. Mateo 5 del 10 al 12. Y dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, parece un poco sorpresivo, ¿no? Que la semana pasada estábamos hablando de paz y de cómo hacer la paz con el mundo, y de repente ahorita estamos hablando de ser perseguidos y de ser maltratados y todo eso. Pareciera sorpresivo. Y es que, pues, parece medio raro, ¿no? Que los cristianos sean tratados así por el mundo. Tal vez a personas les pudiera parecer raro. Porque si nosotros hacemos un recuento rápido de las bienaventuranzas, pues los cristianos verdaderos son personas pobres en espíritu, no son orgullosas, son personas que saben acerca de su propia maldad, lloran por su propia maldad, lloran por la maldad del mundo, les duele, quieren ver un mundo justo, tienen hambre y sed de justicia, quieren que las personas se acerquen a Dios, que ellos quieren ajustarse al estándar de Dios, como leímos hace ratito en el Salmo de 119 del 1 al 8. Ellos tienen hambre y sed de justicia, ellos son misericordiosos con los demás porque han recibido misericordia de Dios. Ellos aman a Dios con todo su corazón. Ellos también son pacificadores, ellos quieren que las demás personas también estén bien con Dios. Y de repente decir, bueno, pero ahora ellos son perseguidos. O sea, ¿por qué el mundo no puede ser más amigable con los discípulos de Cristo? Y es que, ¿saben qué? La respuesta a esa pregunta es porque el mundo no funciona así. El mundo no funciona como el cristianismo funciona. En el mundo la pobreza de espíritu no es algo bueno. De hecho, el mundo es orgulloso. Ellos no lloran por su pecado. Nuestra cultura, es más, las personas raramente buscan arrepentirse de algo. Ellos no nada más toleran el pecado, ellos lo alientan, lo incentivan. Ellos no quieren arrepentirse, ellos no desean justicia. La justicia que nosotros deseamos para ellos es una pérdida de tiempo, son mentiras, son cosas pasadas de moda. Para ellos la mansedumbre, el ser manso es despreciado. Ellos prefieren ser enaltecidos, ellos prefieren ser los importantes, ellos prefieren ser a los que se les da la preferencia, ellos prefieren ser primero. Ellos no desean la justicia para ellos mismos, ellos desean vivir para sus gustos, sus placeres. La justicia nada más es insípida y es un estorbo para lo que ellos quieren lograr. Ellos no conocen al Dios de paz. Ellos aman el sistema del mundo, haciéndose enemigos de Dios. Ellos no desean estar en paz con Dios. ¿Por qué el mundo no es más amigable con los cristianos? Pues porque el mundo es opuesto a lo que nosotros somos. Completamente opuesto, por todos lados. El mundo no funciona como el cristianismo funciona. Así que el Señor Jesús habla con sus discípulos y les dice: ustedes son bienaventurados cuando padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué es esto de persecución? Siempre el griego nos da una buena idea de lo que el Señor Jesús quiso decir. En griego, persecución tiene que ver con precisamente perseguir, pero agresivamente, así como un cazador. Como un cazador. Siguiéndolo con toda prisa, con toda la intención y el deseo de capturarlo y matar. Esa es la intención de perseguir, de acosar, de ser hostil. Entonces el Señor dice: bienaventurados cuando sufran persecución. Y en un mundo donde todo es comodidad y donde se nos anima a tener una vida cómoda, una vida segura, una vida donde no batalles, una bienaventuranza así parece una locura. Pero no lo es. No lo es. El Señor Jesús sabe esto. El Señor Jesús sabe que el mundo nos va a odiar hasta cierto punto, a unos más, a otros menos, pero todos seremos odiados. Y mira, yo quiero que notes cuál es la razón por la cual la persecución comienza. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué?
de la justicia. No porque son ruidosos, no porque son molestos, no porque son malas personas, no por una debilidad de carácter, no porque son groseros, no porque son inmorales, no porque son deshonestos. La causa de la persecución es esta. El versículo 10 dice que es a causa de la justicia, y el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. La causa de la persecución es una vida justa y nuestra asociación con el Señor Jesús, nuestra identificación con Él. Esta semana leí a un señor que decía que no es muy probable que los cristianos sean perseguidos, decía este señor. Pues porque ellos son misericordiosos, son amables, son humildes, todas las bienaventuranzas anteriores, Entonces decía, no va a ser, es muy improbable que un cristiano sea perseguido porque, pues, es buena gente, ¿no? Funciona como un agente de paz dentro de su comunidad y dentro de su sociedad. Pero eso yo no creo que sea tan cierto. Mira, Jesús era el humano perfecto. No había mejor persona que Él. No había persona más amorosa que Él. No había persona que fuera más honesta que Él. No había persona que fuera más verdadera. No había persona más misericordiosa. Y el mundo lo clavó en una cruz. Y no nada más lo clavó. Lo humilló, lo martirizó y lo maltrató lo más posible. Déjame enseñarte algo que me pareció bastante fascinante, ¿sí? ¿Quieres acompañarme al Evangelio de Marcos, al capítulo 3, al versículo 6? Está de ahí despuesito de Mateo. Marcos 3, 6. Y esto es muy temprano en el ministerio del Señor Jesús, ¿estás de acuerdo? Estamos en Marcos 3, apenas está comenzando. El Señor Jesús comenzó su predicación en Marcos 1:15. Muy tempranito en el ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús sana a un hombre que tiene la mano seca. Y los fariseos se enojan porque lo hace en el día de reposo. Y mira lo que dice el versículo 6. Marcos 3:6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. No había hecho nada malo. Él había sido misericordioso. Él les había hecho una simple pregunta. ¿Es lícito sanar el día de reposo o no? ¿Es lícito ser misericordioso o no? La respuesta era bien simple. La respuesta apelaba al corazón de ellos, a que ellos dejaran de ser malvados y que dejaran a un lado sus tradiciones y que de verdad fueran misericordiosos. Pero ellos quisieron destruirle muy temprano en su ministerio. ¿Me acompañas a Lucas 6? Ahí adelantito de donde estábamos. Porque en Lucas 6:20 nosotros tenemos el paralelo de las bienaventuranzas de Mateo. Y mira, aquí hay algo interesante. En Lucas 6:20 empieza diciendo, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres. ¿Viste? Lucas 6:20. Ahí están las bienaventuranzas. Este fue el primer sermón del Señor Jesús. Las bienaventuranzas, el sermón del monte. Pero mira, atrasito, en el 6:7, incluso antes de su primera enseñanza formal, mira lo que dice. Respecto también al hombre de la mano seca. Lucas 6:7 dice, y le acechaban. Escucha esta palabra. Le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ellos están como sabuesos atrás del Señor Jesús, buscando cualquier excusa, cualquier errorcito, que no haya puesto un acento, que le falte una coma, lo que sea, con tal de poder capturarle y tener de qué acusarle para poder destruirlo. Mira, Él era el hombre perfecto. Él era el hombre perfecto, obrando con justicia, con santidad, misericordioso. ¿Y qué recibió del mundo? Odio.
Lo odiaron sin causa, lo odiamos sin causa. El mundo le dio el más horrendo y más doloroso de los castigos imaginables a la persona más inimaginable para recibirlos, al menos inmerecedor de todos. Si alguien merecía ser tratado con bondades, era el Señor Jesús. Si alguien merecía ser tratado con amores, era el Señor Jesús. Pero no fue así. Ya pasamos por Mateo, por Marcos, por Lucas. ¿Me acompañas a Juan, por favor? A Juan 15. Y quiero que leamos el versículo 18. Juan 15, 18. Mira las palabras del Señor Jesús. Dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero, porque no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de las palabras que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. ¿Ves? A nosotros no nos van a tratar mejor que a Él. Nosotros no somos mayores que Él. A nosotros no nos van a tratar mejor. El mundo nos aborrece por causa de Él. Porque cuando Él nos salvó, Él cambió nuestro corazón, de modo que nuestro corazón ya no se adapta al mundo, ya no sigue las corrientes del mundo. Ahora nuestro pecado nos duele. Ahora deseamos la justicia de Dios, la justicia que antes aborrecíamos. Ahora amamos a Dios, al Dios que antes nosotros no queríamos en nuestra vida. Y es que mira, si tú tratas de vivir como el Señor Jesús enseña en las bienaventuranzas, si tú deseas ser pobre en espíritu y luchas por eso, si tú deseas ser misericordioso y luchas por eso, si tú empiezas a buscar la justicia de Dios en tu vida y a tener sed de ella y a buscarla, si tú empiezas a ser manso delante de Dios y delante de la gente, entonces más pronto que tarde tú te darás cuenta que vas a empezar a sufrir cierto grado de persecución. Si bien no te van a cazar como a un conejo, va a haber algo. ¿Te das cuenta lo que decía Mateo 5:10? Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. A todos los que se les ha dado el reino de los cielos sufren persecución, en mayor o en menor grado. Y yo creo que una de las partes principales por las cuales nosotros padecemos persecución es por lo que dice el versículo 9, porque nosotros procuramos la paz. Y la semana pasada decíamos que especialmente la paz con Dios. Les predicamos el evangelio de la paz. Si tú empiezas a hablar del evangelio con las personas, si tú empiezas a hablar con ellos seriamente y a poner en práctica lo que tuvimos en el entrenamiento sobre hablar con ellos acerca de su pecado, de la santidad de Dios, del juicio de Dios, ¿sabes qué va a empezar a pasar? Ellos por lo menos te van a empezar a hacer a un ladito. Por lo menos. Ellos no desean saber. Si tú empiezas a hablar con las personas seriamente acerca de su pecado, pronto vas a empezar a ser llamada intolerante, la santita del grupo, y no de buena manera, por si no ha quedado claro todavía. Ay sí, no hables con ella porque ella es pura santa, él es bueno, él es cristiano, no te acerques a él porque lo contaminas, ¿no? Pronto vas a ser llamado intolerante, cerrado, prejuicioso, ese tipo de cosas. Si tú empiezas a hablar del evangelio. Pero mira, todavía más allá de eso, si tú deseas vivir de una manera justa y santa, puede que sufras rechazo, incluso de parte de tu familia o de tus amigos. Es bien interesante que el Dios de paz, el Señor Jesús, el príncipe de paz, haya dicho, ¿saben qué? Por mi causa, los padres entregarán a los hijos a muerte y los hijos a los padres. Él va a poner división hasta cierto punto entre el mundo y nosotros.
Vas a empezar a tener rechazo de parte de tu familia, de parte de tus amigos. Si tú deseas vivir de una manera justa y santa, de una manera que agrade a Dios, tal vez ya no vas a ir a todas las fiestas. Tal vez ya no vas a convivir igual con los demás. Tal vez ya no vas a ir a los mismos lugares. Vas a empezar a verte solo. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales nos necesitamos tanto en la iglesia. Que crezcamos juntos y que vivamos juntos. Porque la verdad es que el mundo no nos va a acoger. Cuando alces la voz para decir lo que es verdadero y justo, se van a enojar contigo. Se van a enojar contigo. En la universidad tenía un maestro que ya estaba bien viejito. Y una vez el maestro nos dijo, oigan, ya les puse su examen, es que no me acuerdo. Y todos, sí. Al que se sacaba un 6, se ponía un 7. Y así, para que no estuviera tan descabellado el asunto, a un compañero se le ocurrió decir, no, profe. Amenazas de que le iban a pegar, de que le iban a ponchar las llantas, por decir la verdad. ¿Sí? Si tú empiezas a hablar la verdad, si tú empiezas a denunciar lo que es injusto, si tú empiezas a alzar la voz para decir, oye, a Dios no le agrada eso, pronto tú vas a sufrir rechazo. Puede que te quedes sin trabajo. Las personas que vienen a Jesús y que trabajan en una cosa que es deshonesta, ¿sí? ¿Qué van a hacer? ¿Se quedan con su trabajo o no? O puede que en tu trabajo te pidan hacer algo deshonesto. ¿Qué vas a hacer? ¿Ves? Si tú te resistes, si tú rechazas eso, ¿qué va a pasar? ¿No te van a aplaudir y te van a ascender? ¿O sí? La verdad no. Por lo menos no hasta donde yo veo. Y no la mayoría de las veces. Tal vez tu vecino ya no te hable. Porque siempre que hablas con tu vecino le hablas acerca de Dios y de cómo él necesita acercarse a él y de cómo él necesita tener paz con Dios. Y le vas a decir, oye vecino, ya no tomes tanto. Oye vecino, no le grites hacia tus hijos. ¿Y él qué va a empezar a hacer? Va a empezar a rechazarte. Tal vez alguno de nosotros suframos encarcelamiento. Yo varias veces le he dicho a Edith que a lo mejor un día me va a tener que venir sacando del bote. De verdad, es que el gobierno está poniendo sanciones muy ridículas a cosas muy tontas. O sea, cualquier tipo de cosa que tú hagas por lo cual una persona llegue a sentirse ofendida porque tú no lo llamaste como él quiso o porque se sintió discriminado por ti, puedes llegar a pagar hasta 200,000 pesos de una multa. Y estaba viendo que la otra vez que el Senado aprobó, no me acuerdo si en abril pasado o cuando, una multa de hasta 200,000 pesos o de 2 a 6 años de cárcel. Simplemente porque ofendiste a alguien. Si tú decides hablar con la verdad, si tú decides hablar la palabra de Dios, el mundo no va a tolerarte. No va a tolerarte. A lo mejor no te dan el ascenso porque resienten tu cristianismo en tu trabajo. Hace unos años conocí a un hermano en Chiapas, él era tzotzil y lo encarcelaron y lo torturaron por ser cristiano. A muchos cristianos, especialmente de Oaxaca, de Guerrero y de Chiapas, los expulsan de sus comunidades, les quitan el agua. Cuando ellos se convierten al cristianismo y ya no participan en las fiestas del patrón del pueblo, entonces ellos son rechazados y expulsados. Y les hacen la vida de cuadritos hasta que se van o hasta que los matan. Eso no pasa allá en Asia, ¿no? En China y cosas. Eso pasa aquí en México. Y eso pasa también aquí en nuestra ciudad. Lo que estoy tratando de decir no es que todos vamos a ser crucificados o que todos vamos a ser perseguidos hasta que con antorchas por la calle. Lo que estoy intentando decir es que, hermanos, si nosotros decidimos actuar como el Señor Jesús, si tú decides ser un cristiano verdadero, si tú decides llevar el nombre de Cristo en tu carácter y si tú decides someterte a Él, tú vas a ser tratado como Él. No hay de dónde. Solo a los que se les da el reino
son perseguidos. ¿Escuchaste eso? Bienaventurados los pobres, no, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos, no de otras personas, de ellos es el reino de los cielos. Los verdaderos cristianos hasta cierto grado siempre van a sufrir persecución. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12. Escucha. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Yo pienso que en mayor o en menor grado, pero todos. Tal vez tú me digas, oye Carlos, ¿y por qué hay personas que no sufren persecución? Yo creo que una de las razones es porque los cristianos que no sufren persecución son porque de cierto modo hemos bajado tanto el estándar de justicia y de santidad y de lo que ser cristiano significa, que simplemente venir a la iglesia, aprenderte algunas canciones y ser una persona más o menos moral cuenta como cristiano. Pero no es así. Así que todos sufriremos persecución. Dice el texto, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es de ellos, no de alguien más, ya lo dijimos. Cuando vives según la justicia de Dios, hablando la verdad de Dios en un mundo de mentiras, evidenciando la injusticia y la maldad del mundo, ellos reconocerán y reaccionarán a ti porque ven algo de Jesús en ti. Y me encanta la honestidad del Señor Jesús, porque el Señor Jesús se lo sabía y se lo dijo a sus discípulos. No les pintó este evangelio fácil que tienen muchos de, ven porque Él tiene un plan maravilloso para tu vida, mira que Él va a bendecirte tanto. Jesús dijo, si ustedes desean ser mis discípulos de verdad, el mundo va a odiarlos. Pero ¿sabes qué? Solo puedo pensar en una manera en la que un cristiano no es perseguido. Solo una manera en la que un cristiano no es perseguido. Y es bastante simple, es bien fácil. Mira, ahí te va, Para que un cristiano no sea perseguido, esto tiene que pasar. Aprueba todo lo que el mundo dice. O quédate callado, que es lo mismo. No digas nada. Guarda silencio. Déjalo pasar, cierra los ojos. Acepta su moralidad. Encaja en el mundo. Vive como el mundo, habla como el mundo, maneja como el mundo. Busca tener lo que el mundo tiene. Deleítate en lo que ellos se deleitan. No le digas a la gente de sus pecados, no le digas que necesitan el perdón de Jesucristo, no les digas que Jesús es el único camino a la salvación, no les digas que necesitan a Dios, no les hables del infierno. Avergüénzate de Cristo, escóndelo y nadie va a perseguirte. Nadie nunca va a perseguirte. Es por eso, hermanos, que el reino de los cielos le pertenece a los que son perseguidos. Solo a ellos. Porque aquellos que son amigos del mundo no pueden ser amigos de Dios. Y mira, lo que no es algo que diga yo, dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Un cristiano que va con el mundo no puede ser un cristiano verdadero porque no traicionaría a su Señor de esa manera. No lo haría. El mismo Jesús en un pasaje paralelo dice bien, en Lucas, de hecho Lucas 6:26, dice, ay de ustedes cuando todos los hombres ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Este ay es un lamento. Ay de ustedes cuando todos hablen bien de ti, porque así hacían con los falsos profetas. Y mira, no engañes tu corazón. Obviamente no todo el mundo habla bien de nosotros, porque no a todos le caemos bien, pero tú sabes que eso no es lo que se trata el texto. Cuando tú no causas fricción por causa de tu cristianismo, cuando tu cristianismo no hace nada ante la maldad del mundo, cuando tú no procuras la paz con otros, nadie va a decirte nada. No se trata de llevarte bien con los demás o no. Se trata de vivir como cristiano o no.
Y mira, nos dice el Señor Jesús, vamos a regresar ahí a Mateo 5, porque ahí nos dice el Señor Jesús cómo es que se persigue a los cristianos. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Me encanta que el Señor Jesús cambia de tercera a segunda persona. ¿Te diste cuenta? En el principio dice, en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución, ellos. ¿Ves? Y luego en el segundo dice, bienaventurados sois ustedes. Ustedes. Porque Jesús está hablando con sus discípulos. No para que lo tomes como si el sufrimiento fuera una cosa extraña. El Señor Jesús espera que nosotros entendamos que si somos cristianos debemos de saber que vamos a sufrir de algún modo. Así que Él dice que nos van a perseguir, vituperar, o sea, maltratar y decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Eso es lo que va a pasar. Cuando estaba leyendo esto y cuando leíamos hace ratito de que el Señor, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su amo, me acordé de un señor que se llama Dietrich Bonhoeffer. ¿Habían escuchado de él antes? ¿No? Ok. Dietrich Bonhoeffer es un cristiano alemán, o era un cristiano alemán. Él vivió durante la época de los nazis. Y Dietrich Bonhoeffer es conocido mayormente por su oposición contra el régimen nazi. Ahora, si tú sabes algo de los nazis, tú sabrás que oponerte a ellos no es la cosa más, entre comillas, inteligente del mundo. ¿Cierto? Porque te pones en riesgo tú, pones en riesgo a tu familia y todo lo que eso implica. Bueno, Dietrich Bonhoeffer es una persona que parece que valientemente se opuso al régimen alemán. No sé lo que haya habido en su corazón, yo me imagino que algunas veces dudó, yo me imagino que algunas veces tuvo miedo, pero en sus escritos siempre parece ser valiente y siempre parece estar seguro. Bueno, yo creo, no parece, se muestra seguro y valiente. Mira, al señor Bonhoeffer lo encarcelaron, sufrió amenaza de tortura, peligro para su familia, y ¿sabes qué? Lo asesinaron en abril de 1945, pero no lo asesinaron como asesinaban a todos los judíos, así en masa. A él lo mandaron a matar, específicamente a él. En un campo de concentración de Flossenbürg, unos pocos días antes de que fuese liberado ese campo de concentración. Tal vez tú puedes decir, ay, qué mala onda, que unos días antes de que lo liberaran. No, él fue bienaventurado. Él tuvo el honor de ser perseguido por Cristo. Él tuvo el honor de caminar por donde Jesús caminó. Él tuvo el honor de parecerse al Señor Jesús, tal vez mucho más de lo que nosotros, o por lo menos yo, voy a llegar a parecerme en mi vida. Y escucha algo que escribió Dietrich Bonhoeffer, te lo quiero compartir. El sufrimiento se convierte así en un signo distintivo de los seguidores de Cristo. El discípulo no es mayor que su maestro, y por eso Lutero contó el sufrimiento entre los signos de una... Por eso Lutero contó el sufrimiento entre los signos de una verdadera iglesia. Servir a Cristo es estar vinculado al Cristo sufriente. Escucha esto, lo voy a volver a repetir. Seguir a Cristo es estar vinculado al Cristo sufriente. Por eso el sufrimiento de los cristianos no tiene nada de desconcertante. Más bien es gracia y alegría. Un hombre que está encarcelado, sabiendo que va a morir pronto, tal vez te está diciendo que el sufrimiento, en un campo de concentración, por cierto, el sufrimiento es gozo y alegría. Él alcanzó a ver lo que el Señor Jesús nos está diciendo, porque mira, vamos a regresar ahí a Mateo donde estábamos. El Señor Jesús cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice, gócense y alégrense. ¿Ves? Gócense y alégrense porque
su galardón es grande en los cielos. Entonces aquí está la razón de la bienaventuranza y la razón de la alegría y del gozo. La razón de la bienaventuranza es porque, dice el versículo 10, es de ustedes el reino de los cielos. A ustedes les pertenece eso. Y dice el versículo 12, su galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, en un mundo donde nuestra mejor vida es ahorita, donde una buena vida se describe, donde no tienes problemas, donde tienes una vida cómoda, una vida segura. Tal vez no eres súper rico, pero no eres súper pobre, no la estás sufriendo tanto. Te alcanza para lo que tienes que, vistes bien, comes bien, viajas de vez en cuando, te compras unos tenis padres, te compras una computadora padre, te compras un carro padre. Ese tipo de vida que se nos enseña a nosotros, donde las cosas buenas, los viajecitos, sin sufrir tanto. En una cultura así como la de nosotros, tomar el riesgo de padecer persecución parece ser de un costo alto. Porque la verdad, a veces cuando pensamos en esto un poquito más, decir, ver a mi esposa o ver a mis hijos, o ponerlos en un predicamento así, o que ellos estén en un predicamento así, yo no quisiera. Pero mira lo que dice el Señor, gócense y alégrense. Y Él nos deja ver esto. Mira, la causa del consuelo y la causa de la fuerza, la causa de que tú puedas estar alegre en medio de la situación no es que todo va a salir bien, que al final tú vas a ser liberado. Me acuerdo mucho de una señora que se llamaba Corrie ten Boom. Era polaca, creo, y también fue en el tiempo de los nazis. Corrie ten Boom también la llevaron a un campo de concentración por ayudar a judíos a esconderse en su tienda de relojes junto con su familia. Su papá murió en un campo de concentración. Su hermana murió en un campo de concentración. Y ella, mientras estaba en el campo de concentración, leyó con su hermana un verso en Tesalonicenses que dice: den gracias a Dios por todo. Al final, Corrie ten Boom es liberada por la gracia de Dios. Y un día en la iglesia se encuentra la persona que la estuvo castigando en el campo de concentración, mientras ella estuvo ahí. Ella aprendió a dar gracias. Ella aprendió a perdonar en medio de estas cosas que tal vez ninguno de nosotros quisiéramos pasar. Ella se dedicó a hablar acerca de cómo Dios la ayudó y cómo ella bendice a Dios o bendijo a Dios durante su vida por el tiempo, escucha eso, por el tiempo que estuvo en el campo de concentración. Gócense y alégrense, dice el Señor Jesús. Y te digo esto porque a esto quería llegar. La motivación de estar contento, la razón de nuestra alegría, el fundamento de ser bendecidos, de considerarnos bendecidos por Dios al momento de la persecución, no es que todo te va a salir bien, es que es tuyo el reino de los cielos. Y eso es todo. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Bueno, lo que está haciendo el Señor Jesús es enseñarte que lo que Él ha reservado para ti es mucho más grande que cualquier cosa en el mundo que tú puedas obtener. Lo que sea que el mundo te ofrezca, mucho más valioso que todo lo que tienes ahora o que todo lo que vas a llegar a poseer. No importa si son carros, casas, dinero, hijos, esposa, lo que sea. El Señor Jesús te está diciendo que no importa lo que pierdas, sales ganando. Entonces, si Jesús es este Hijo de Dios por el cual vale la pena perderlo todo, entonces arriesgarlo todo, no nada más ya no es una cuestión de temor ni de riesgo, es una cuestión de sentido común. Si Cristo y lo que Él ofrece en su reino es mucho más valioso,
Y trae mucha más alegría a mi corazón que cualquier cosa que yo pudiera tener en este mundo. Entonces, la decisión ya no se vuelve tan compleja. Una de mis historias favoritas está en Mateo 13:44. Mateo 13:44. Habla acerca de un hombre que iba caminando por un campo y en ese campo él encontró un tesoro. Y la palabra de Dios dice que de alegría fue y vendió todo lo que tenía con tal de comprar ese campo. Él no fue todo triste diciendo, bueno, voy a tener que vender mi anillo de bodas. Ay, tanto que me gustaba mi carro. Ay, mira mi casa con tanto esfuerzo que la compré, pero pues ni modo, la tengo que vender. Él de alegría bendijo. Fue y vendió todo, todo. No importa qué fuese. Él estuvo feliz de perder todo con tal de ganar el tesoro que había encontrado. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a esto. Es semejante a esto. Entonces, si nosotros entendemos el valor de Cristo y el valor de su reino, entonces nosotros podemos cumplir lo que Cristo requiere. Mira lo que dice, está escrito en forma de mandamiento. Gócense, alégrense. Gócense y alégrense. Entonces, yo quiero que entiendan algo. Lo que Jesús te está llamando a hacer no es a vivir una vida miserable. Él, mira, te está enseñando cómo reaccionar. No te está pidiendo que te vengues como lo haría cualquier incrédulo. No te está enseñando que andes todo malhumorado y quejándote como si fueras un niño. Él tampoco te está diciendo que andes ahí lleno de autocompasión. Ay, pobrecito yo, cómo sufro. Ni tampoco que estés simplemente sonriendo y soportando, fingiendo que no pasa nada. Él no te está llamando a una vida así. No te está llamando a una vida mediocre y triste. Te está llamando a vivir una vida que vale la pena vivir. Y es que mira, cuando nosotros estamos delante de la decisión de cerrar los ojos y seguir la corriente del mundo o padecer persecución como cristiano, cuando estamos enfrente de esa situación, nosotros tal vez pudiéramos llegar a tener un poquito de temor. Tal vez podríamos pensar que el riesgo es mucho. Pero el pastor John Piper dice algo que encaja bien aquí. Es mejor perder tu vida que haberla desperdiciado. Mucho mejor perder tu vida que haberla desperdiciado. Entonces, al pensar en esto, nosotros debemos de reconocer que hay cosas por las que vale la pena vivir, ¿cierto? También hay cosas por las que vale la pena morir. Y Cristo vale la pena los dos. Hubo un joven misionero que se llamaba Jim Elliot. Jim Elliot tenía más o menos mi edad cuando murió. Él fue a Ecuador a tratar de evangelizar no eran los quechuas, a una tribu muy salvaje, ¿no? La tribu se mataban a cada rato. Él falleció, nunca les pudo compartir del evangelio. Falleció en el río Curaray con 4 de sus amigos. Dejó una esposa y una hija. Pero Jim Elliot escribió algo en su diario que es, para mí, ha sido tan valioso, especialmente en momentos donde ser perseguido a veces da un poco de temor. Dijo Jim Elliot: no es un tonto la persona que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no perderá jamás. No puedes retener tu vida. Y el reino de Dios es por siempre. No es un tonto el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no perderá jamás. Y lo último que quiero decirles es que creo que los discípulos aprendieron bien esta lección.
En Hechos 4:5 se nos relata de cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron golpeados y amenazados para que no volvieran a hablar del evangelio. Golpeados y amenazados. Y ellos salieron de donde estaban y lo primero que hicieron fue anunciar el evangelio. Después, en el capítulo 5, el Sanedrín vuelve a tomarlos y los vuelve a encarcelar y los vuelve a golpear y les dijimos que no tomen este nombre, dejen de evangelizar. Los golpearon otra vez y los dejaron ir. Y lo que me encanta del capítulo 5 es que dice que el apóstol Pedro y el apóstol Juan salieron de ahí gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por su nombre. Gozosos por haber sido dignos de haber padecido por causa de su nombre. Hermanos, los cristianos no deben de padecer por ser mala gente. Los cristianos no deben de padecer por ser groseros. Los cristianos no deben de padecer por causar dolor. Los cristianos no deberían de padecer así. Nunca. Los cristianos deberían de ser una gente de paz y de misericordia en el mundo. Eso es lo que deberían de hacer los cristianos. Y mira, ¿sabes qué? El apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro, que salió de ahí gozoso por haber sido tenido por digno de padecer por su nombre, murió crucificado. Antes de morir crucificado, lo obligaron a ver cómo crucificaban a su esposa. Y mira lo que dice él en su primera carta, en el capítulo 4. Quiero leértelo. Y por favor apúntalo, velo en tu casa. Escucha, él está hablando a hermanos que son perseguidos y les dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si fuera alguna cosa extraña que les acontece. Son cristianos. Van a padecer persecución. No se asombren de eso, sino que alégrense. Escucha, alégrense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados, maltratados, por el nombre de Cristo, son bienaventurados. ¿Te fijas? El apóstol Pedro lo recordó bastante bien. Y mira, dice: son vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ellos pueden ver a Jesús en ti. Por eso te están tratando así. El problema es cuando no lo ven. Y cuando el mundo está bien con nosotros y nosotros con él. Sigue diciendo el apóstol Pedro: ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, hablando de Jesús, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Ningún cristiano debe de padecer así. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al Evangelio de Dios? Si nosotros somos tratados así, imagínate cómo van a ser tratados aquellos que rechacen el Evangelio y sean juzgados por Dios. Va a ser una cosa terrible. Pero para nosotros el ser perseguidos y el ser rechazados es una señal de que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Así que yo quería animarlos, hablándoles de Corrie ten Boom, de Dietrich Bonhoeffer, del apóstol Pedro. El apóstol Pablo fue decapitado, le echaron la culpa a los cristianos de quemar Roma, que fue una mentira, por cierto, lo hizo el emperador Nerón. Toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Mira, ellos eran humanos igual que tú y que yo. Siempre está esta idea de que el riesgo es grande.
pero ¿has tomado en consideración que siempre hay riesgo para todo? Hasta para cruzar la calle. Para todo hay riesgo, simplemente que a veces estamos más cómodos con ciertos riesgos que con otros. Porque hay ciertas cosas que nosotros amamos mucho. Un corazón que ama al mundo nunca va a estar dispuesto a perder lo que el mundo ofrece. Comodidad, seguridad. Para los cristianos, esta última bienaventuranza es un recordatorio de que nosotros tenemos algo mejor aquí. No aquí. Que nosotros tenemos una ciudadanía mejor, un lugar mejor. Y mira, Charles Spurgeon escribió una vez que lo peor que puede hacer el mundo es matarte. Pero cuando te matan, lo único que hacen es entregarte en los brazos de tu Padre Celestial. Los cristianos que han sufrido nos han enseñado que sí es posible sufrir de manera gozosa. Porque amamos mucho más algo, porque hemos visto mucho más valioso otra cosa. Hemos visto al Señor Jesús, hemos visto su reino. Y ahora, esa persecución que pudiera parecer mala, se convierte en una bendición para nosotros. Una bendición que es como un sello que nos dice que de verdad le pertenecemos.